Para este experimento lo que se hizo fue mezclar agua caliente con agua fría. Pues el agua caliente se queda en la superficie debido a que es menos densa que el agua fría. El agua caliente es la que tiene el color naranja, pero pues no se ve muy bien como el agua queda en la superficie del recipiente debido pues a que se mezcla el color. Pero esto ocurre principalmente por la velocidad cinética de las moléculas, que cuando el agua está caliente las moléculas se mueven mucho más rápido chocándose entre ellas. Esto hace que tengan una menor densidad. En cambio, cuando está fría el agua, el movimiento es mucho menor, lo que hace que estén más concentradas las moléculas, por lo que aumenta su densidad. Cuando sujetamos la cuchara bajo el chorro de agua, que tiene una presión y una velocidad que es inversamente proporcional al área del grifo, podemos experimentar el cambio de las presiones. Cuando el flujo, que en este caso es el agua, sigue la curvatura de un objeto convexo que es la cuchara. Si la presión del agua es muy fuerte, la cuchara tiende a ser empujada hacia enfrente, ya que el líquido está ejerciendo una fuerza en el sólido. Al tapar la botella con la mano, el líquido deja de salir después de un tiempo, y esto ocurre porque cuando la botella está abierta, el aire de afuera se encuentra a la misma presión que dentro de la botella o del vaso, que fue lo que utilizamos, y el aire de afuera siempre está ejerciendo presión sobre el agua dentro de la botella, y asimismo el aire del interior ejerce presión favoreciendo que el líquido salga por el agujero. Cuando tapamos la botella con nuestra mano, se encuentra aire encerrado y este gas se le aplica la ley de Boyle y Marriott de los gases. Esta dice que a temperatura constante y para un gas confinado en un recipiente, el producto de la presión por el volumen se mantiene invariable, significando que si el volumen decrece, se produce un aumento proporcional de la presión. El agua, además de salir del recipiente, se queda goteando del recipiente debido a que la presión del aire no la deja salir, únicamente hasta que algo de aire haya empujado el líquido y haya entrado a la botella. ¿Cómo se vaciaría una botella llena de agua en la luna donde no hay presión atmosférica? El agua no caería al haber otro tipo de gravedad, el agua saldría de la botella flotando por la falta de gravedad. Sin embargo, si el agua es líquida, no puede persistir en la luna. Debido a que no hay presión, el agua se evapora independientemente de la temperatura y terminamos por quedarnos sin agua en el vaso. Para este experimento vamos a necesitar un vaso, un recipiente más grande para poder meter el vaso, y vamos a usar una bola de papel. Entonces lo que vamos a hacer es introducir la bola de papel para que no se caiga y meter el vaso dentro del agua, y vamos a darnos cuenta a ver qué pasa con el papel, si se moja o no se moja. Acá nuestro papel salió totalmente seco. Esto sucede porque uno piensa que el vaso está vacío, pero realmente el vaso está lleno de aire. Cuando vamos a meter el vaso, la presión del aire es mucho mayor a la del agua. Por eso es que el agua no se mete al vaso. Si tuviéramos un recipiente de 10.2 metros,
a lo que bajemos el vaso por completo, la presión del agua va a ser mucho mayor a la del aire, en cual el agua se metería toda al vaso. En este experimento lo que vamos a hacer es demostrar por qué cuando pongo el dedo sobre el pitillo con agua, el agua se queda en el pitillo y no baja. Esto sucede porque la presión atmosférica que hay, que es el aire en este caso, dentro del pitillo es la misma que hay por fuera del pitillo. Cuando nosotros succionamos en el pitillo, el agua va a subir ya que sacamos el aire y la presión atmosférica que está fuera del vaso, fuera del pitillo, nos permite hacer que el agua suba. Cuando ponemos el dedo, lo que hace es cortar la corriente de aire, la presión atmosférica no entraría en el pitillo, lo cual el agua quedaría sostenida. Ahí el pitillo está con agua y es por lo que les acabo de explicar. Ya cuando suelto el dedo se libera la presión atmosférica en cual entra el pitillo y el agua caería. Hoy vamos a hacer un experimento de Bernoulli, lo cual dice que cuando agregamos velocidad, en este caso al aire, que va a transmitirse a través de este pitillo, va a hacer que el objeto, en este caso una pelota de icopor, quede pegada al aire que yo saco a través del tubo. Entonces va a subir, pero va a estar pegado al aire. Y la pelota va a girar dependiendo hacia donde le dé el aire. En esto consiste el experimento. Esto ocurre debido a que el oxígeno del interior de la botella se está consumiendo. Además, en el interior de la botella existe un cambio de temperatura debido al fuego de la vela y también un cambio de presión. Y al haber menos presión, la presión exterior tiende a entrar a la botella y para esto lo que hace es introducir el agua. El hecho que el agua no se caiga y la lámina o la tapa, que fue lo que utilicé, se mantenga, es debido a la presión atmosférica, ya que el aire que existe y fluye en todas las direcciones fuera del vaso choca hacia arriba con la tapa que está en el vaso. Asimismo, también podemos ver que cuando el vaso se pone de lado e ingresa un poco de aire, la tapa se cae y se sale el agua debido a que por dentro del vaso también hay un poco de aire ejerciendo una fuerza que es mayor a la fuerza del aire por fuera del vaso. Para este experimento, el segundo vaso que se introdujo estaba lleno de aire, lo que hace que el agua no entre ya que el aire ocupa espacio. Y cuando se inclina el vaso lleno de agua, el aire se pasa en forma de burbujas y como el aire estaba ejerciendo una presión, empuja el agua y desaloja el agua del vaso correspondiente. Cuando el recipiente está en reposo, la gravedad actúa con más fuerza ejerciendo la presión cuando salen los chorros de agua. Asimismo, cuando el área del agujero es más pequeña, el chorro va a salir con mayor velocidad. Y no sale agua cuando el recipiente cae, ya que cuando el recipiente cae, la aceleración de este es directamente proporcional a la presión absoluta. La explicación de que el huevo se hunda en agua de la llave o en el agua del grifo y que en el agua salada flote es debido a la densidad, ya que el agua salada es más densa que el agua dulce. La densidad hace referencia a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen. Cuando hay más cantidad de materia en un espacio o en un volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado, pero teniendo en cuenta que la densidad y el peso no son lo mismo. El huevo es más denso que el agua de la llave, por esto se hunde automáticamente. En el caso del agua salada, que es más pesada que el agua de la llave, por ende tiene más capacidad de mantener el huevo hacia arriba, por eso el huevo flota. Los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido.